Bueno, vamos directos al grano con este análisis. El universo de la contratación pública en España a veces parece un laberinto de normativas inescrutables, casi imposible de descifrar. Pero en realidad, si lo miramos de cerca, es un ecosistema regido por reglas mecánicas precisas. Hoy vamos a diseccionar la ley de contratos del sector público desde una perspectiva puramente técnica. Vamos a desglosar los requisitos fundamentales, esas barreras de entrada y las consecuencias legales, que son absolutamente inflexibles. Aquí no hay margen para la improvisación, todo se basa estrictamente en el texto legal. Así que vamos a entender las reglas del juego. La hoja de ruta de hoy es muy sistemática. Primero, un resumen ejecutivo de contratos. Segundo, los conceptos clave y sus relaciones. Tercero, la solvencia y clasificación empresarial. Cuarto, las referencias legales externas. Y quinto, la cronología y esos plazos críticos que no perdonan. Empezamos con el punto 1. Resumen ejecutivo de contratos. Para asentar bien las bases, hay que tener clarísimo que la contratación pública no es el libre mercado de toda la vida. El artículo 65 marca una regla de oro totalmente inamovible. Solo pueden contratar quienes tengan plena capacidad de obrar, no estén incursos en ninguna prohibición y, por supuesto, acrediten su solvencia. Y ojo a esto porque la ley exige una alineación perfecta entre el propósito de la empresa y el contrato en sí. Las empresas solo pueden llevarse un contrato si las prestaciones encajan exactamente en los fines que figuran en sus estatutos. No hay zonas grises, el objeto social marca el límite de lo que se puede o no se puede hacer. Pasamos al punto 2. Glosario conceptual y relaciones. A ver cómo funciona esto en la práctica. El primer concepto absolutamente vital es el perfil del contratante, recogido en el artículo 63. Y cuidado, porque no es un simple tablón de anuncios en Internet, que va, es el registro definitivo y exclusivo de toda la actividad de un órgano de contratación. Su razón de ser es la transparencia total. Todo, desde la memoria que justifica el contrato hasta las actas o quiénes son los licitadores, tiene que estar ahí agrupado. Y además, en formatos abiertos y reutilizables. Es literalmente la mayor herramienta de auditoría pública que tenemos contra el fraude. Ahora fijémonos en qué pasa cuando una empresa cambia durante la vida del contrato. El artículo 98 es puro mecanismo de causa y efecto. Si una empresa que tiene un contrato público se fusiona con otra o se escinde, automáticamente tiene que demostrar que la entidad resultante sigue teniendo la misma solvencia, capacidad y que no tiene prohibiciones. Si pasa este filtro, estupendo, se produce la subrogación del contrato. Pero ¿y si falla? Pues la ley es tajante. Resolución automática del contrato por culpa del adjudicatario. Fin de la historia. Otro concepto fascinante es la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que vemos en el artículo 69. La mecánica es impecable. Simplemente agruparse para ir a una licitación no pide escritura pública de entrada, pero en el momento en que se constituye la UTE, ¡pum!, se desencadena una responsabilidad solidaria automática entre todas las empresas para ejecutar el contrato. Y a la vez nace la obligación de nombrar un representante único. Si por lo que sea la composición de esta UTE cambia a mitad del procedimiento, la exclusión es fulminante para proteger la competencia original. Y con esto llegamos al bloque 3, solvencia y clasificación empresarial. Aquí el número clave es el $500.000, 500.000 euros. Esta cifra es una frontera fundamental para los contratos de obras. El artículo 77 lo deja claro. Si un contrato de obras llega o supera este umbral, es requisito indispensable que la empresa tenga la clasificación oficial de contratista de obras. Por debajo de esos 500.000, se puede demostrar la solvencia con otros papeles y certificados. Pero en cuanto tocamos el $500.000, el certificado de las juntas consultivas es un peaje obligatorio, un filtro ineludible. Claro, la pregunta es, ¿cómo se acredita esa solvencia si no estamos en ese caso? Pues con cosas muy concretas, volumen anual de negocios, seguros de responsabilidad civil o el patrimonio neto. Pero fíjense en una regla muy interesante del artículo 87 sobre el volumen de negocios. Por lo general, no te pueden exigir un volumen mínimo anual que supere 1,5 veces el valor estimado del contrato. El motivo, pura lógica. Evitar que se inflen los requisitos financieros para dejar fuera artificialmente a las pequeñas y medianas empresas. Cuarto apartado, referencias legales externas clave. Es crucial entender que la contratación pública no vive en una burbuja. El artículo 71 es el famoso catálogo de las prohibiciones de contratar y demuestra cómo otras leyes te pueden dejar fuera de juego instantáneamente. Por ejemplo, según la ley concursal, si hay insolvencia, no puedes contratar. O algo muy al día de hoy, la Ley Orgánica de Igualdad. Si una empresa tiene 50 o más trabajadores y no tiene un plan de igualdad registrado, está fuera. Lo mismito pasa si hay sanciones graves por la nueva Ley de Protección a Informantes, los whistleblowers o la Ley Trans y LGTBI. Saltarse normativas laborales o sociales activa una bandera roja que bloquea el grifo del dinero público al instante. Y finalmente, el punto 5. Cronología y plazos críticos. Aquí vemos cómo la ley es un reloj de precisión implacable. Un solo día de retraso puede ser fatal.
Vamos a ver los tiempos. Si una empresa entra en el registro de licitadores por una prohibición, esa inscripción caduca pasados exactamente 3 meses desde que termina su duración y hay que cancelarla de oficio. Por otro lado, la Administración tiene 3 años para iniciar el expediente de prohibición desde que la sanción es firme. En cuanto a topes máximos, una prohibición por sentencia penal que no fije plazo no puede pasar de los 5 años. Y esos mismos 5 años son el tiempo mínimo que toda la información tiene que estar colgada y accesible en el perfil del contratante. Pero claro, hay excepciones curiosas. Hay un caso donde no hace falta publicar los contratos menores cada trimestre, y el límite mágico aquí son los 5.000 euros. Si el contrato es menor a esa cifra, y ojo, se paga por el sistema de anticipo de caja fija u otro similar para pagos menores, nos libramos de la publicación. Al final es sentido común, un mecanismo para no ahogar en burocracia la administración cuando se trata del gasto diario del café o los folios. Y todo este análisis nos lleva a una reflexión brillante sobre la propia arquitectura de la ley. Por un lado, pedimos solvencia intachable, aplicamos prohibiciones de un montón de leyes externas y marcamos plazos inflexibles, todo para evitar la corrupción. Pero la gran pregunta técnica que queda flotando es, ¿de verdad todas estas barreras, los planes de igualdad, el medio millón para clasificar, garantizan la transparencia total? ¿O sin darnos cuenta estamos levantando muros burocráticos tan inmensos que asfixian la competencia y dejan fuera a las empresas más pequeñas? Es la gran dualidad que hace tan fascinante este marco legal.